gente, aquí puede ser que tengamos uno de los mejores proyectos Kemei que se han visto. Ya se sabe que Kemei no es el único que tiene este proyecto, pero si vamos a hablar por los precios, digamos que Kemei lleva una ventaja, ya que la máquina se la puede encontrar entre $40 y me parece un precio pues bastante bueno, sabiendo lo que promete esta máquina. Que tenemos un material plástico, la verdad se siente de muy buena calidad, se siente un material sólido, bastante bueno. Esto es que me fijo yo siempre en las máquinas, porque de esto puede depender la duración del tiempo. Así que en ese aspecto, mi gente, la máquina tiene buenísimos materiales. También la base de carga tiene un peso bastante bueno para lo pequeño que es. Se siente bastante robusta, USB tipo C y USB tipo C también aquí. El diseño que tiene es bastante bonito, me encanta cómo se ve. La verdad que el color, este color amarillito está bien, depende también qué color quieres tú, porque hay en color blanco y en color negro, pero esta combinación de amarillo con negro a mí me encantó. Aquí estamos hablando de una máquina que tiene 5 velocidades. Como yo ya lo había explicado antes, a mí no me cambia nada, porque lo que me gusta que tiene esta máquina respecto a lo que fue la 1911, si la apagas en 8000, la vuelves a encender y seguirá en 8000. Eso significa que donde la apagues la volverás a encontrar de nuevo cuando la enciendas. Eso sí es un punto bueno, mi gente. La verdad que eso sí me hace sentir cómodo, porque yo puedo usar tranquilamente una sola velocidad de las 5 que hay, y es que yo he estado trabajando con la de 7500, que ya para mí es suficiente. De todas maneras, escuchen el sonido por acá. Me parece que tiene unas velocidades muy buenas. De todas maneras, de 7000 para abajo, pues yo no la usaría. La estaría usando de 7500 a 8000, que son las dos velocidades que me parecen fenomenales. 8000 para quitar peso y 7500 para desvanecer, trabajar tranquilo. Pero podría ser que te encuentres cómodo también en 7000. Esto ya es preferencia de cada quien. Pero lo importante es que donde la apagues la volverás a encender, ya que tiene 3 botones para interactuar de otra forma respecto a lo que fue la 1911, que solo tenía un solo botón. Y esto es chévere porque aquí la apagas, le baja y le sube. Son 3 botones diferentes que hay. Tiene una palanquita de 5 posiciones, 4 clics obviamente. Muy suave, muy suave. Me encanta aquí cómo se siente, una suavidad que tiene bastante buena, mi gente. La verdad que puedo decir que aquí está bien. Es que le han dado con esta máquina, han hecho todo bien. No estoy encontrando puntos negativos hasta ahora. La ergonomía también es uno de sus puntos fuertes, ya que pues vean, es bastante pequeña, mide alrededor de 15 centímetros y es muy ergonómica. Vean esta parte que tiene aquí para colocar los dedos, y la máquina pues es un poco curvada. Vean, de esa manera tienes un agarre espectacular. Me ha encantado esta máquina, la verdad me he sentido muy a gusto. También es muy delgada, sea de una parte que sea de esta parte de acá, que ya con la 1911 me sentía cómodo, pero es que miren, quizás no se ve bien porque he tenido que poner el tapete al revés, porque ya saben que yo tengo el color amarillo ahí, con el amarillo de esta máquina pues no se iba a ver bien. Vean, ahí es un poquito más delgada, de tamaño es igual, simplemente que es más delgada, y más delgada también de esta parte de aquí, también más curvada. Excelente ergonomía, me ha encantado mucho. Con la ergonomía y los materiales pues vamos al peso, y es que es una de las máquinas más ligeras que he usado. Pesa 200 gramos, 210, algo así. Es muy ligera. Esto está pesando lo que pesaría más o menos un trimmer. La verdad que es muy ligera. Ya me imagino cuánto pesará el trimmer, ¿no? Si es que lo tendré aquí. Ya que les hice escuchar el ruido, pues quería hablarles un poquito también de eso, ya que es bastante silenciosa. Cuánto silenciosa, lo que podría ser una Made Show. Pudieron ver que para los que me pidieron que les muestre por decibelios, pues les mostré. Así mismo espero que ustedes sean agradecidos dejando su like y su comentario. Es bastante silenciosa, tiene un sonido bastante bonito, si puedo llamarla así. Tiene un sonido llamativo, esta turbina que se enciende. Es muy diferente a todo lo que yo he usado. Lo único que es casi similar es al Kemei 1911, pero aún así se escucha mucho mejor. Tiene un sonido, algo se siente más sólido, más como que se sienten mejores materiales, ya por dentro que por fuera. Escuchen la diferencia. Hay más fuerza y se siente mejor, y es más silenciosa. Vamos a pasar a lo más importante de la máquina, y es que aquí hay dos cosas. No solo es el motor, mi gente, que llama la atención aquí, también las cuchillas. Tiene una cuchilla espectacular, y mi gente me sorprendió cuando la estaba usando la primera vez, porque tiene este sonido que a muchas personas les puede gustar y a otros no, pero tiene este sonido crunch.
este crujido mientras está cortando, la verdad que puede ser satisfactorio dependiendo cuánto la vas a usar en el día, ¿no? Porque si la usas todo el día y escuchar ese sonido que se siente cuando corta cabellito por cabellito, pues llegaría a un punto que puede ser fastidioso, pero a mí me encanta. Yo la verdad me sentí comodísimo trabajando con esta máquina, que tienen un buen filo, mi gente. Buenas las cuchillas que llegaron aquí. Punto positivo también que podemos encontrar, ya se puede encontrar en AliExpress, el cabezal de recambio. Sí, mi gente, digo cabezal porque a esto se le saca completamente este cabezal. Que vean, mi gente, que la he usado y no hay nada de pelitos aquí adentro. Nada de pelitos. Lo único que yo hice, yo no la he limpiado. Lo único que hice fue con el soplador que tengo yo, que uso siempre. Siempre yo soplo las máquinas así. Y vean cómo ha quedado limpiecita o no se ha ensuciado acá adentro, vean. Excelente, mi gente, excelente. Me ha encantado esta máquina, la verdad. Y este cabezal lo venden por más o menos $15, creo que está, que viene con la palanquita. Y ahora les voy a explicar algo también. Y valdría la pena por el precio, visto que la máquina está entre sus 40 euros más o menos, $40, y el cabezal está entre 15 o 20, algo así. ¿Vale la pena comprar un cabezal o comprarse otra máquina directamente? Eso es una buena pregunta. Yo sé que me la van a preguntar, por eso la voy a responder aquí. Si la máquina está bien, te funciona bien, está nítida, pues cómprate el cabezal. O sea, no gastes el doble y un poco más por comprarte otra máquina. Lo puedes hacer, nadie dice que no. Te la podrías comprar quizás en otro color para tener dos máquinas de esta y trabajar solo con estas, porque la verdad no se encaja para nada, sea la cantidad de cabello que haya bastante. Aunque si digo la verdad, no la utilicé así quitando peso. Para eso estuve usando otra máquina que estoy probando, pues y digamos que la usé más para desvanecer. O quizás para quien hace domicilio le puede ir bien tener dos máquinas diferentes, ¿no? Pero así, dándoles el consejo, es mejor que se compren el cabezal. Si te compras la máquina, puede ser que te compres el cabezal de una vez, o puede ser que después baje un poquito más el precio. Esto pues no lo sé. Simplemente te digo que el cabezal está disponible y está bien a ese precio. Me parece que está bien porque de todas maneras te están dando un cabezal que viene, o sea, las dos cuchillas, toda esta parte, mi gente, es que es toda esta parte, vean, todo esto, hasta la palanca viene ahí, toda esta parte ahí viene completamente nueva. A menos que no se esté dañando esto y ya no se pueda colocar bien, pero es difícil que se vaya dañando, la verdad. No vaya a ser que la esté sacando y colocando en cada momento, ahí pues se puede dañar. Para colocar, vean, es que es muy sencillo. Vean, suficiente poner ahí y apretar y ya está. Los RPM también vieron, mi gente, que son bastante precisos. La velocidad que promete es la velocidad que daba. Creo que bajaba 50 RPM, algo así más o menos, pero es bastante preciso. O sea, si en cuanto promete 6000 daba 5975, algo así. En cuanto estaba en 8000, pues daba 7900 por ahí más o menos. Y es que es casi justo, es preciso. Me encanta el motor que tiene, la verdad. Toda esa fuerza, sabiendo que es silenciosa también la máquina. Esta va a ser una de mis máquinas favoritas para este 2026. Tiene 5 watts de potencia y dice que la carga son 3 horas y media. Pero eso lo vamos a ver en la caja que les voy a mostrar ahora. La cajita que llega es esta, como pueden ver aquí. Y aquí vamos a ver los colores que hay disponibles. En este caso se encuentra en color verde, amarilla y blanca. Yo había dicho en color negro, no hay en color negro. Creo que esa es la Yokai. El aceite, el cable, los peines, la base de carga, el cubre cuchilla y un cepillito para limpiar la cuchilla. Batería de 2500, 3 horas y media de carga y dura 170 minutos, que eso sería casi 3 horas. Cuando haga el video de actualización de esta máquina, pues ahí les diré cómo va este tema de la batería. Esta es la presentación de la máquina, una caja pues ya que me con estas cajas de aquí, que las viene haciendo ya de mucho tiempo. Creo que la primera vez que la vi fue cuando trajo la 2286, una máquina de 8800 RPM, 8000 RPM creo, esta maquinita de motor fuerte. Fue la primera vez que vi este empaque, ¿no?, de Kemei. Y de ahí para adelante la mayoría son así. Vean que tiene un plástico aquí también excelente, librito de instrucciones, el aceite lamentablemente que no viene, y los peines, que les quiero hablar de eso porque es lo único que vendría interesante aquí, aparte de la base de carga. Bueno, para los que quieren saber, el cargador es este que ven aquí, USB tipo A, USB tipo C. Seguramente esto es largo 1 metro, así como lo veo a ojo. Y los peines son estos, color amarillo, son un plástico, no son tan débiles que digamos, pero
tampoco no son tan premium. Van colocados aquí así de esta manera. Es un peine medio que no parece tan medio, parece un peine 1, pero ya saben que yo uso mis peines, o sea, los que yo uso siempre, ¿no? Entonces cuando llegan peines que yo no me llaman la atención, pues lamentablemente los dejo ahí. Pero para que sepan que estos son los peines y llegan 8 peines. Este es el más pequeño, que es el medio, y este sería el más grande, que dice 19. Importante que está el peine, pues sería el 1,5, este de aquí. ¿Se pueden usar esos peines o no? Pues ya depende de cada quien, mi gente. Quien está viendo este video y quien se quiere comprar esa máquina es porque es una persona que ya tiene conocimiento, y si tú ya tienes conocimiento es porque tú ya tienes un trabajo estabilizado en el cual tú ya tienes tus peines personalizados. Ya tienes tus peines que usas siempre, por ende yo creo que para ti eso no es un problema. Lo importante para ti es la máquina que cumpla con los requisitos, que esta que me los cumple todos y tenga base de carga. O sea, eso es lo fundamental. Cumple la máquina con todo: la cuchilla, el motor, base de carga, materiales, ergonomía, silenciosa. Por eso es que yo me siento tan contento ahorita con esta máquina que me la verdad. Esta va siendo una de mis máquinas favoritas. Les voy a dejar aquí haciéndoles escuchar un poquito las cuchillas como cortan. Aquí está la máquina y vamos a probarla a alzar el desvanecido un poquito más alto, ya que tenía otro tipo de corte, ¿no? Vamos a alzarlo un poquito aquí. Tengo el micrófono en la mano, ahora lo voy a colocar un poco más cerca para que se escuche mejor, por ende mi voz se va a escuchar menos. Si la máquina se escucha un poquito más alto, recuerden porque el micrófono va a estar aquí cerca. Vamos a usarla directamente en 8000. Esperemos que escuche el sonido. Vamos a abrir la palanca y nos vamos un poquito más arriba. Ok, vamos a ver, digamos que ahí creo que no se ve bien. Ahí es la máquina, baja la cabeza. Aquí está a 0, esto es lo 0 porque digamos que la máquina no está regulada bien. Perdón que estoy que hablo y el micrófono está lejos. La máquina está regulada pues no tan a 0, que digamos no tan brutal, no es tan a ras digamos la cuchilla, por eso el 0 que dejó es este, pero yo quería hacerles escuchar cómo suena y tranquilamente cómo va quitando pues el bulto sin ningún problema, que no había tanto bulto, pero vean que no hizo fatiga absolutamente para nada. Es una máquina con unas cuchillas buenísimas que cortan muy bien. Las cuchillas que están aquí adentro son las Fanteco, que ya les hablaré dentro de un momento. Quise cambiar la parte final del video para decirle un par de cositas que me di cuenta en el transcurso que la seguía usando. Y lo primero es que la cuchilla es buenísima, ¿ok? Como ya le había dicho en gran parte del video. Pero lo que pasa es que al momento de quitar bulto, prefiero usar otra máquina. Porque la cuchilla que llega aquí tienen esta forma igual a la Fanteco. Son unas cuchillas con dientes bien larguitos, con bastante filo, terminan bien en punta. Para detallar son una delicia. Yo la he estado usando así como llegó de fábrica. No está completamente a 0, por eso es que al momento de pasarla, cuando les hice ver, era más que todo para que escuchen, ¿ok? No para que vean cómo va dejando el 0 o algo así, porque no es un trimmer, es una máquina, un clipper. Antes de que se pregunten por qué no bajó tan a ras, ¿ok? No está a 0.
es como si tuviera la palanca en la primera posición. Todo bien, la máquina para desvanecer, mi gente, es una delicia, pero para quitar peso hace un poco de fatiga, y es lo mismo que me pasa con las cuchillas Fanteco de Yukai y con la cuchilla que tengo colocada en la Kemei 1911, que es la BRD. También me pasa lo mismo. Al momento de que se encuentra el cabello muy bultoso, tiende a empujarlo y tiende a enredarse un poquito ahí la máquina. No que se te queda ahí completamente parada, se para, que ya no funciona, simplemente el hecho que es como que si le faltara fuerza, y sin embargo fuerza tiene. Si le colocas aquí una cuchilla de cerámica, va a quitar peso como si nada, pero es solamente el hecho de que la cuchilla, no sé si porque tiene los dientes bien delgaditos, bien largos, bien finos, puede ser que por eso resulte complicado quitar el peso. Pero ¿qué quieren que les diga? Esta es la cuchilla que llega, esta es la cuchilla que hay. ¿Yo la cambiaría? Yo no la cambiaría, me encanta así como está. Yo no le haría absolutamente nada a esta máquina. En cuanto a la batería, puedes hacerte siquiera, digo yo, unos 10 cortes tranquilamente. Depende ya tu velocidad a qué trabajo, depende a qué punto estás en tu proceso como barbero, ¿no? Si eres principiante, intermedio o ya un barbero pro de verdad, puede hacer hasta más de 15 cortes con esta máquina. Es bastante, mi gente. 180 minutos, 170 dura. Yo creo que dura exactamente las 3 horas. Sí, se hacen bastantes cortes, lo suficiente. Tampoco si un corte dura 45 minutos no vas a usar la máquina, simplemente la vas a usar, que ponle 20 minutos por corte. El resto es tijera, trimmer, afeitadora, navaja y peinar. Bueno, ya hay muchas cosas que se usan en un solo corte, ¿no? Yo creo que es una máquina bastante recomendable. Acuérdense siempre, el link en la descripción en el primer comentario.